Bienvenidos al segundo capítulo de la serie El Enigma Andino. En esta segunda entrega vamos a abordar uno de los temas más interesantes de la serie. Me refiero a la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, nombre quechua compuesto de las palabras Sacsay, que significaría saciarse, y Huamán, que significa halcón, se podría traducir como un lugar donde se sacia el halcón. Sin embargo, también existe otra traducción de Sacsayhuamán, y es que cuando el rey Pachacútec Inca Yupanqui rediseñó la ciudad del Cuzco en el año 1350, dándole la forma de un puma acostado, en la zona donde ahora se encuentra enclavada la fortaleza ceremonial, se ubicó la cabeza de dicho felino, y es por eso que Sacsayhuamán también es traducida como cabeza de puma. Según los cronistas de la época colonial, y más concretamente según el cronista mestizo inca Garcilaso de la Vega, la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán, junto con sus muros megalíticos, fue la mayor obra arquitectónica que llegarían a realizar los incas durante su mayor apogeo. La fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán se encuentra ubicada a 2 kilómetros del Cuzco, la capital del antiguo imperio inca, y está situada a una altura aproximada de 3.700 metros sobre el nivel del mar, abarcando una extensión de 3.093 hectáreas sobre el valle del río Tuyumayo, el cual discurre entre las montañas Ausangate, Pachatuzán y Cinca. Aunque su utilidad no ha sido totalmente aclarada, se cree que su uso estaba destinado al de una fortaleza militar, lugar en donde serían adiestrados los guerreros. Sin embargo, al contemplar su arquitectura, esta se nos presenta como un gran complejo ceremonial dedicado al dios Inti, es decir, al dios Sol. Y quizás sea esta la función más acertada, pues no en vano el cronista español Pedro Cieza de León, en su escrito sobre la historia de los incas, dice: fue un templo dedicado al dios Sol. E igual descripción haría otro cronista, el mestizo ya mencionado Inca Garcilaso de la Vega, quien además añadiría que la estructura principal, representada por 3 diferentes niveles en forma de zigzag, estaría dedicado al culto de la serpiente, el rayo, el trueno y el relámpago, al cual se le denominaba Viracocha y Yapa, una de las deidades incas más importantes. De acuerdo a los estudios arqueológicos e históricos, el inicio de la construcción de este gran complejo inca se llevó a cabo en el año 1350 después de Cristo por el emperador Pachacútec, siendo concluida su construcción en 1440 por su sucesor, el emperador Tupac Inca Yupanqui, es decir, que en su construcción se tardó más de 90 años y fue construida por más de 25.000 hombres, entre arquitectos, ingenieros, astrónomos, talladores, ensambladores, extractores y transportadores de piedras, así como el resto de oficios relacionados con la construcción. La principal característica de esta construcción ciclópea estriba en los grandes bloques de piedra, algunos de más de 9 metros de altura y de 90 a 120 toneladas de peso, que están superpuestos unos sobre otros, perfectamente unidos y encajados sin ningún tipo de argamasa o cemento,
y sin que entre sus juntas sea posible introducir siquiera una hoja de papel o una hoja de afeitar. Cuando llegaron los españoles, en el interior de la fortaleza se encontraron grandes almacenes de alimentos y armas, así como toda una red de canales para la distribución del agua. Según la arqueología ortodoxa, la construcción es típica de la arquitectura inca, si bien en Sacsayhuamán dicha técnica se utilizó incluso a mayor escala, indicando que la piedra a utilizar era cortada ya en la cantera con la forma aproximada que se requería, para después ser trasladada rodando sobre troncos de madera y mediante cuerdas tiradas por cientos de hombres hasta el lugar de la construcción, donde finalmente se le realizaría el tallado definitivo. Bien, esta descripción que ofrece la arquitectura ortodoxa no se corresponde con la realidad, pues si bien en este caso de Sacsayhuamán las distancias a recorrer desde las canteras hasta el lugar de construcción no es muy lejano, ya que este tipo de roca caliza se encuentra en lugares cercanos, el hecho de tener que arrastrar piedras megalíticas con la única herramienta de unos troncos de árboles y cuerdas, sin que exista una pista lo suficientemente lisa por donde arrastrarlas, además de tener que vadear el río Tujumayo, hace que resulte imposible, a menos que conociesen otra técnica de transportes de grandes bloques megalíticos, o lo que parece ser más probable, en vista de las imágenes que más adelante veremos, donde se pueden observar dos tipos o técnicas de construcción muy diferentes, es decir, una primera técnica muy avanzada y desconocida, incluso para nuestra tecnología actual, que les permitiría transportar grandes piedras megalíticas a grandes distancias sin apenas esfuerzo, y que se pueden observar en la construcción unidas como si de un corte de rayo láser se tratase, sin que entre sus juntas quepa en este caso una hoja de afeitar. Y la segunda técnica, burda, primitiva, con piedras pequeñas o incluso medianas que son fácilmente transportables y que no guardan ni el pulido ni la perfección en las juntas de las primeras, tal como vamos a poder observar en las imágenes que se mostrarán más adelante. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que dentro de una misma civilización, en este caso incaica, y en una misma construcción, se encuentren estas diferencias constructivas tan grandes? Evidentemente, la respuesta solo puede ser una. Se trata de dos construcciones, y en este caso diferentes por constructores diferentes. Es decir, los incas encontraron las ciudades con sus construcciones abandonadas, tal como veremos más adelante en otros capítulos, y reconstruyeron aquellas construcciones que les eran necesarias. De ahí que encontremos esos dos tipos tan diferenciados de construcción en una misma obra. Pero como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Así pues, paso a mostraros las imágenes y a comentar en detalle lo ya expuesto. Desde la fortaleza se observa un paisaje de gran belleza, incluyendo una abundante flora y fauna, destacándose la observación de llamas y halcones, así como una singular vista panorámica del entorno y, sobre todo, de la ciudad del Cuzco.
Las construcciones abarcan un gran espacio, destacándose a primera vista los 3 muros de grandes piedras superpuestas en diferentes niveles en forma de zigzag y que estarían representando el culto al dios serpiente, al cual se le denominaba Viracocha Illapa, una de las deidades incas más importantes y que podemos observar en las imágenes digitales recreadas. En la parte superior de la fortaleza había 3 torreones, denominados por los incas con los nombres Muyuk Marca, que significaría torreón redondo, Paucar Marca, cuyo significado sería torreón alegre, y Sayac Marca, que significa torreón áspero, tal como podemos ver en la imagen recreada digitalmente. Se calcula que cada uno de estos torreones alcanzaba aproximadamente los 20 metros de altura y desde los mismos se podía divisar toda la ciudad del Cuzco. El primero de ellos, el Muyuk Marca, tenía una forma cilíndrica, compuesto de 3 torres concéntricas y una altura equivalente a unos 20 metros y un diámetro de unos 22 metros. Se ubicaba en el centro de los otros 2 torreones, ambos con forma rectangular. Se cree que la función del torreón Muyuk Marca era la de servir de observatorio astronómico, desde el cual los astrónomos incas observarían las salidas y las puestas del sol durante los solsticios de verano e invierno, con el fin de planificar su calendario agrícola, el cual era de suma relevancia para conocer las épocas de siembra y cosechas, a la vez que se podría prever las épocas de lluvia o de sequía durante el año. Por esta razón, esta parte del complejo era considerada de mayor importancia y por ello fue dedicada al culto solar. Actualmente solo quedan visibles los cimientos de dichas estructuras. El cronista inca Garcilaso de la Vega, en su obra titulada Comentarios Reales, comenta la existencia de 3 puertas principales en otros tantos niveles, a las que se les denominó Tiopuncu, cuyo significado sería puerta de arena, Acahuanapuncu, que sería puerta que llevaría el nombre de uno de los principales ingenieros incas, llegado de la zona aymara del Imperio Inca, y que participó en la construcción de Sacsayhuamán, y por último Viracocha Punca, y que sería la puerta dedicada al dios Viracocha, es decir, al dios Sol. Una de las características más destacables de todas las puertas del complejo es que tienen forma trapezoidal, un sistema antisísmico que era utilizado por la ingeniería inca a fin de evitar el derrumbe de las estructuras durante los terremotos.
Tal como ya se ha mencionado anteriormente, la arqueología ortodoxa insiste en afirmar que las construcciones ciclópeas que vemos en Sacsayhuamán, así como otras construcciones tanto o más enigmáticas que estas y que veremos en los próximos capítulos, fueron realizadas por los incas con los únicos medios que disponían entonces, tales como martillos de piedra, escoplos de cobre, cuerdas hechas de tiras de cuero de llama y troncos de árboles que servirían para transportar los megalíticos bloques mediante la fuerza de cientos de hombres, tal como se muestra en la imagen recreada digitalmente. La verdad es que resulta muy difícil de creer, mucho más cuando podemos observar dichas construcciones con total nitidez y podemos comprobar que incluso hoy día, con nuestra tecnología, resultaría una hazaña casi imposible de realizar con la perfección que encontramos en estas construcciones. Grandes bloques de piedras unidos perfectamente por varios lados diferentes y sin que exista la mínima obertura en sus juntas o uniones, tanto en la cara visible como en el fondo de la construcción. Y es que al observar con atención dichas construcciones y las curiosas formas de las piedras, a nadie se le puede escapar que todas muestran un patrón en común. Parecen haber sido moldeadas, es decir, ablandadas y colocadas antes de tomar la forma definitiva. Y esta teoría es precisamente la que han esgrimido diversos investigadores durante años, algunos de los cuales han llegado incluso a conseguir reblandecer la roca hasta casi convertirla en barro, aunque tampoco han llegado a completar la transformación, consiguiendo que volviese a su estado sólido con la forma deseada. Uno de estos investigadores fue el sacerdote peruano Jorge Lira, experto en folclore andino, autor de varios libros y del primer diccionario del quechua al castellano. El padre Lira afirmaba haber descubierto la fórmula que les habría permitido a los incas ablandar las piedras, añadiendo que el secreto se encontraba en una rara planta que él llamaría jocha. Lo cierto es que lo que decía el padre Lira no era una novedad. En las tradiciones y leyendas de muchos pueblos andinos se dice que los dioses les habían hecho dos regalos a los nativos para que pudiesen llevar a cabo grandes obras arquitectónicas, como la que ahora nos ocupa de Sacsayhuamán, y otras más que trataremos en próximos capítulos. Estos regalos no serían otra cosa que la hoja de la coca, la cual es un poderoso anestésico que permitiría a los obreros resistir el dolor y el agotamiento físico, y otra planta de increíbles propiedades que, al ser mezclada con diversos componentes, convertía a las rocas más duras en una sustancia pastosa y moldeable, como si se tratase de barro. Pero no solo tenemos el testimonio del padre Lira. Hiram Bingham,
el arqueólogo estadounidense que dio a conocer la existencia de la ciudadela de Machu Picchu y de la que nos ocuparemos en profundidad en un próximo capítulo, afirmó que tuvo conocimiento de una planta con cuyos jugos los incas ablandaban las piedras con el fin de poderlas encajar perfectamente en las construcciones. Él mismo afirmaría que llegó a ver a un pájaro parado sobre una roca que tenía una hoja en su pico y la depositó en la piedra y se dedicó a picotearla. Al día siguiente, el pájaro volvió a la misma piedra, pero asombrosamente ya se había formado una concavidad en la roca. Días después, pudo observar cómo aquel pájaro utilizaba dicha oquedad como si de un cuenco se tratase, para beber el agua que salpicaba desde el río y llenaba dicho recipiente. Y es que entre varias de las diversas etnias que habitan los países andinos, existen otras tantas leyendas que hablan de un extraño pájaro a quien los mapuche llamaban pitiwi o también pitu o pito, debido al sonido de su canto que recuerda dicha palabra. El mismo pájaro tiene otros nombres entre variadas etnias. Así, por ejemplo, los aymaras del altiplano lo llaman yaracaca y los quechuas acayu. Este pájaro sería el responsable del secreto de los sabios sacerdotes mapuche, ya que se trataría del ave que lleva en su pico la hoja de la planta que es capaz de disolver la piedra y el hierro, y que, tal como ya se mencionó anteriormente, la picotea repetidamente sobre la roca para conseguir excavar una oquedad o incluso fabricar su propio nido en las paredes rocosas. Aunque no existe una clara identificación del ave en cuestión, se cree que se trataría del Colaptus pitius, nombre científico que lo identifica dentro del orden de las pisciformes, familia de los Piscidae, y que agrupa a más de 30 especies en el territorio de Argentina, 4 en Chile y 2 en Perú. Su aspecto es parecido al del pájaro carpintero y de un tamaño similar al de una paloma, tal como podemos observar en la imagen, pero con la cualidad de haberse adaptado a climas extremos y habitar casi exclusivamente en lugares de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en un ave muy escaso y que se encuentra en verdadero peligro de extinción dentro de los países andinos. Quizás aún deba pasar algún tiempo hasta que la ciencia ortodoxa consiga reproducir la fórmula que permita ablandar las piedras, pero en todo caso, lo cierto es que a día de hoy no se tiene una respuesta satisfactoria de cómo se pudo construir las estructuras ciclópeas ya mencionadas sin el uso del hierro, la rueda u otra herramienta que facilitase su traslado y tallado perfecto, como si de un rayo láser se tratase.